Yo espero que ponga atención. El tema de hoy, yo le puse a este tema, el lugar donde puede ser sanado. El lugar donde puede ser sanado. Ya nos hemos puesto en las manos de Dios, hemos orado y vamos a preparar nuestra palabra de Dios, la Biblia, Hebreos 10:14. Y bueno, pues vamos a iniciar en esta noche diciendo que la mayoría de las personas tienen uno o más problemas de culpa, tienen uno o más problemas de vergüenza, de rechazo en su vida. Y han crecido con traumas de todo tipo, traumas de pobreza, donde apenas subsistían con muy poco, y eso ha marcado su vida. Quizá nunca han llegado a tener cosas materiales, y a cosas materiales me refiero a la comida, a lo más básico, a la ropa, el techo, el hogar. Quizás sobrevivieron muchos años en un lugar que les marcó la vida para siempre. A lo mejor le llamaban casa, pero más bien fue un lugar donde pasaban el tiempo nada más, pero les parecía un infierno donde vivían. Quizá no haya sido su pasado, quizá diga usted, no, yo tuve una vida muy bendecida, tuve una casa, tuve un hogar, pero muchos no tuvieron una habitación, muchos no tuvieron dónde recostarse, muchos no tenían dónde yacer, y han pasado traumas de afecto de los padres o de los hermanos. Primero, problemas de culpa, de vergüenza, de rechazo en su vida. Y así han crecido con esos traumas y traumas de afecto, les decía, de los padres, de los hermanos. Han sido rechazados al punto de no querer ser vistos y se sienten frustrados, humillados por un tío, una tía, un familiar, los mismos padres o hermanos, y no conocen el concepto de la familia ni el concepto de un hogar. Otros han sido a lo mejor violados por un familiar y ese trauma afectó su escuela, su aprendizaje, su carrera y la capacidad para amar o para ser amado. Otro trauma puede ser el de tu carrera, que quizá no concluiste o no fue lo que esperabas, o tu trabajo que no es lo que quisiste. En fin, hay muchos tipos de traumas, hay muchos tipos de culpa y hay vergüenza en la vida de las personas que no han conocido a Dios, y aún conociendo a Dios, a veces cargamos esa culpa, esa vergüenza, ese rechazo. Aún conociendo la palabra que nos liberta, a veces estamos en una condición. ¿Por qué? Por el pecado. Pero hay un lugar donde pueden ser sanados. Y ese lugar lo vamos a conocer hoy. El lugar donde puedes ser sanado. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. El autor de Hebreos está hablando de Jesucristo. Ese sacrificio en la cruz, una sola ofrenda, una sola vez, crucificado por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Y aquí en este versículo dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quiénes? A nosotros, a nosotros. Y Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En la cruz Jesús comprendía que tomaba sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta la última persona que alguna vez va a nacer. Cada necesidad de la humanidad está cubierta por el sacrificio de Jesús en la cruz. La obra del Calvario fue perfecto en todo sentido, en cada aspecto. Y vamos a hablar de
la liberación de tres cosas importantes que le afectan a muchos hoy en día. Tres cosas importantes que afectan hoy la vida de muchos: la culpa, la vergüenza y el rechazo. Muchos cristianos nacidos de nuevo no han sido verdaderamente libres de la culpa, o la vergüenza, o el rechazo, o a veces todas. Quizá le decía hace un momento, usted diga, no, yo desde que conocí al Señor mi vida cambió. Nuestra vida cambia, definitivamente, no podemos ser los mismos, nuestra vida cambia, pero trae consigo algunos traumas que hemos arrastrado, nos hemos jalado del pasado. No hemos sido por nosotros mismos verdaderamente libres, pero por nosotros, porque la sangre de Jesús tiene el poder para liberarnos de toda culpa, de toda vergüenza, de todo rechazo. Y vamos a ver entonces estas tres cosas que afectan hoy en día a muchos. Vamos a empezar entonces por la culpa. El mundo dice que la conciencia nos hace cobardes a todos. Si usted tiene un sentimiento de culpa, usted nunca podrá ser totalmente libre, ni victorioso, ni un cristiano efectivo. Y Dios no quiere que usted tenga una sensación persistente de culpa, de lo que sea. Vamos a ver qué dice su palabra en Isaías 53, 6. Lo que dice en Isaías 53, 6 es una descripción profética de 600, dada hace 600 años, antes del sacrificio de Jesús en la cruz. Mire lo que dice Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el problema de toda la humanidad. No necesariamente hemos cometido un pecado específico como asesinato o adulterio, pero todos hemos hecho una cosa: nos hemos apartado por nuestro propio camino, y nuestro camino no es el camino de Dios. Y Dios llama a esto iniquidad o rebelión, y continúa diciendo en el versículo, pero el Señor hizo que cayera sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. Toda nuestra rebelión fue visitada en Jesús en la cruz para que pudiéramos ser libres. Libres. Nos apartamos del camino. Ahí en Juan 1:29, Juan el Bautista, mire cómo presenta a Jesús. He aquí el Cordero de Dios, en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se llevó todos los pecados, de tal forma que nunca pudieran ser un problema para nosotros o hacernos sentir culpables. ¿Cómo vamos a aprovechar esto? Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Usted sabe la cita de Juan, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Obvio que la tendencia es no traer los pecados a la luz pública. ¿Quién se quiere enterar o quién quiere dar a enterar los pecados que cometió en la juventud o años atrás? Nadie. Pero déjeme decirle algo. El tiempo no cubre el pecado. Usted pudo haber pecado hace 20 años, pero si usted no se ha arrepentido, si usted no lo ha confesado, si usted no lo abandona aún, pues usted sigue siendo responsable por ese pecado. Y sabe, una de las cosas que Dios hace en nuestra vida, por lo menos en mí la ha hecho, es recordarnos de vez en cuando a través del Espíritu Santo nuestros pecados no confesados. Todo lo que tenemos que decir es, Dios, lo reconozco, me arrepiento, perdóname. Y ese pecado se va. Pero hasta que no lo confiesa uno, no se va ese pecado. Usted sabe que nosotros nos sentimos mal por llevar nuestros pecados a la cruz de Jesús.
pero es el único lugar donde son perdonados. Si usted retiene la confesión, no va a recibir el perdón. Nos sentimos mal por llevar nuestros pecados a la cruz de Jesús. A veces tenemos pena de decir lo que hicimos, pero sabe, es entre usted y Dios. Podemos hacerlo. Por eso este versículo en Proverbios 28:13 tiene mucha razón. El que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, tenemos esa garantía de la misericordia de Dios. Amén. Ahora, cuando Dios lo salva, hace un trabajo perfecto en usted y en mí. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hay dos cosas muy importantes en este versículo. Primero, el manto de la salvación y el segundo, el manto de justicia. A lo mejor usted está consciente que Dios lo ha cubierto con su manto de la salvación, porque lo ha perdonado, nos ha perdonado, pero el manto de justicia es el que hace que nosotros no sintamos ninguna culpa. Ese manto que pone sobre nosotros, ese manto por el que hemos sido justificados, hace que no sintamos ninguna culpa. Y cuando usamos ese manto de justicia, no hay lugar para una conciencia culpable, no hay lugar para el remordimiento, no hay espacio para la duda, para que usted se cuestione. Todo ya fue atendido en la cruz. Y ese es el remedio de Dios para la culpa. Yo espero que usted no sienta ninguna culpa. Debemos reconocer nuestros pecados. Por eso, diario debemos confesarnos con Dios. Si en algo le ofendemos en el día, si nuestra boca emite algo que no está de acuerdo a la santidad de Dios, usted debe de pedir perdón. Yo tengo que pedir perdón. Si algo dije, si algo pensé, si en algo mi actitud fue en contra de lo que Dios dice, tenemos que pedirle perdón. No debe de haber ninguna culpa en nosotros porque su gracia nos sostiene, porque su misericordia es eterna. No debe de haber ninguna culpa. Yo no siento culpa. Él ya me justificó, Él ya me perdonó y quitó esa culpa de mí. Ahora tengo ese compromiso con Él de serle fiel, de no fallarle. Porque entonces sí sentimos culpa. El Espíritu Santo nos redarguye. Cuando usted hace algo mal, cuando usted dice algo mal, cuando usted se comporta de una manera en la que a Dios no le gusta, el Espíritu Santo le recuerda y le dice, hey, estás mal. Tienes que pedir perdón y ese perdón nos libera de esa culpa. En segundo lugar, vamos a ver la vergüenza. Y la vergüenza es una cosa tan cruel como repugnante. Muchas veces es el resultado, la vergüenza de algún abuso sexual, o es el resultado de que vivió una vida llena de burlas, llena de que se burlaban de su persona. Quizá en la escuela, el famoso bullying, dicen los que los que saben de hablar de problemas sociales, que el bullying se representaba desde mucho antes de que se empezara a oír esta palabra. Obviamente todos pasamos bullying en la escuela, como dicen, el bullying de veras, ¿no? El bullying de golpes, el bullying de hacer burla, de que somos crueles, de que no tenemos un parámetro de educación y de conducta, de decir, ya basta, hasta ahí. No, eran crueles. Yo recuerdo muchas personas que eran crueles poniendo apodos. Yo mismo ponía apodos, lo confieso. Pero hay personas que son malas, hay personas que son buenas y que ese no es su fin, pero a fin de cuentas
Hay personas que se sienten con vergüenza porque fueron maltratadas, tuvieron bullying. Muchas de las cosas que pasaron en la niñez, pues pudieron ser causa de la vergüenza. Por ejemplo, no sé si usted se acuerde, nos llamaban burros, nos ponían una cabeza de burro, nos ponían en la esquina. Quizá ahora los jóvenes, ahora aquí estoy con mis hijos y pues les da risa y no se imaginan cómo fue eso, pero todavía se acostumbraba, al menos yo todavía pasé una primaria en la que tenía varias maestras y si no poníamos atención y si no sabíamos las respuestas, nos mandaban a la esquina y nos ponían una cabeza de burro. Me mandaban a cada rato. Y dice mi hija que me mandaban a cada rato. Pues una que otra vez sí me mandaron a la esquina con mi cabeza de burro. A mí me tocó todavía, fíjese, que me pegaran en las palmas de las manos con una regla. O que el maestro nos aventara el borrador. Pero mire, gracias a Dios nada de eso me hizo que tuviera vergüenza. O que se me quedara grabado como un trauma en mi vida. Y a veces esos traumas son los más difíciles de quitar. Son los traumas más difíciles de salir de ellos. Todavía algunos están presos de esa vergüenza. Por eso ya quitaron. Hoy en día no se puede pues hacer el uso de la violencia, porque era violencia realmente. Pero nosotros no lo veíamos así. Mire cómo ha cambiado la sociedad. Antes no lo veíamos así. Yo tuve una maestra, María del Carmen Tinajero, todavía recuerdo. Yo la tuve mis últimos 3 años de primaria, muy buena, excelente maestra. Y sí, y bueno, como yo salí con pura le digo a mis hijos, con pura pues es la única boleta que he tenido pura ¿no? En ninguna otra he salido con buenas calificaciones, más que en la primaria. Y recuerdo muy bien que nos hizo una comida a los más sobresalientes, a los más estudiosos. Éramos un grupo de 5 o 6, no recuerdo bien, y nos llevó a su casa, a Contadero Coajimalpa, todavía recuerdo. Esas son las cosas que se nos graban, pero de las buenas cosas que se nos graban, no las cosas que nos dan vergüenza. Y yo recuerdo esa comida que nos invitó a su casa a conocerla y demás, lo tengo muy grabado porque pues fue del grupo de los excelentes, ¿no? Y bueno, yo en esa ocasión me tocó a mí estar. Pero también recuerdo muy grabado aquel día en que nos formaron y todos con las palmas así, y el maestro a cada uno nos aplicaba un golpe en las palmas. Sí dolía, sí dolía. Sí dolía. Imagínense si eso hubiera sido un trauma. Pero hay muchos que se quedan traumados. Muchas personas que les dicen un apodo y se quedan traumados. Ya Dios quitó todo eso. Él cargó con toda esa vergüenza en la cruz. Isaías 50, del 5 al 6 dice, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. En la versión, estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, pero en la versión Reina Valera dice, no escondí mi rostro de injurias y esputos, que quiere decir salivazos, que aventaban salida. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Todas las películas que han hecho sobre Jesús se han quedado cortas. Jesús llevó en la cruz esa vergüenza. Jesús llevó en la cruz la vergüenza de todos nosotros. A nosotros nos correspondía morir en esa cruz. Mateo 27, del 27 al 31, dice entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, fíjese bien lo que dice ahí, subráyelo, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Y dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha.
e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, después de haberle escarnecido, de haberse burlado de él. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así que fue expuesto desnudo 2 veces. 2 veces. Y luego leemos más adelante, ahí en Mateo 27:35, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Lo vieron desnudo en la cruz por horas. Mire, la verdad es que nunca veremos una imagen precisa de Jesús en la cruz, porque siempre lo muestran en las películas con unos trapos, y dicen los teólogos expertos en la materia que no le pusieron nada. Él fue expuesto desnudo. Su vergüenza, su pena fue expuesta a todo el mundo que pasaba frente a la cruz y se burlaba de él. Y Hebreos 12:2 dice ahí en la versión de la Biblia de las Américas: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Dice, fíjese lo que dice aquí, observe: despreciando, ¿qué? La vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Despreciando la vergüenza. Él pasó vergüenza. Estuvo desnudo 2 veces en ese pasaje, al menos 2 veces lo desnudaron. Estuvo expuesta por todo el mundo que pasaba frente a la cruz y se burlaba de él. En Hebreos 2:10 dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por medio de los padecimientos. Y uno de esos padecimientos fue esa vergüenza. Y le voy a hacer una pregunta: ¿qué es lo contrario de la vergüenza? La gloria. Él llevó toda la vergüenza para que podamos compartir su gloria. Quizá hay muchos que tienen un recuerdo en su vida del que se sienta avergonzado, algo que nunca ha conseguido alejar totalmente, algo que lo sigue, que lo perturba y que lo está amenazando continuamente. Y además lo amenaza continuamente precisamente en los momentos cuando usted quiere adorar y alabar a Dios. Usted tiene que recordar: Jesús llevó toda nuestra vergüenza, completamente desnudo durante horas en la cruz, para que podamos compartir su gloria. Aleluya. Si usted está luchando con su vergüenza, tenga presente que Jesús estaba desnudo en la cruz. Allí llevó Jesús su vergüenza, estuvo expuesto a las infamias, estuvo expuesto a las burlas de todos los que pasaban. ¿Y cuál fue el motivo de ese castigo en la cruz por los romanos? Pues era para exponer la vergüenza públicamente de aquel que era necesario castigar, de los malhechores, de los más pecadores. Pero Jesús no pecó en ningún momento. Y ahí estuvo, en ese lugar que no le correspondía, para que todos vieran el castigo. Así que si sentimos culpa, si sentimos vergüenza, recordemos a Jesús clavado en la cruz. Vamos a ver por último el rechazo. Y el rechazo es la herida más profunda del espíritu humano. Y lo peor que usted puede padecer, aún en estos tiempos, y que es peor que la pandemia, es que no lo amen. Es no ser amado. Eso es lo peor que usted puede pasar. El no poder conocer el amor. Y hay muchos con esa enfermedad. Seguramente usted es salvo y ya es cristiano, pero no se ha dado cuenta de lo que significa a lo mejor ser amado.
Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Para que usted se sienta amado, usted debe tener un sentido de pertenencia con nuestro Dios. Usted debe saber a quién le pertenece. Levítico 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Porque yo soy Jehová. Así inicia este versículo, porque yo soy Jehová. Y esta declaración comienza reafirmando la identidad de Dios, así como en muchas oportunidades, antes o después de declarar lo que Él quería para su pueblo, siempre el Señor se identifica. Así que es muy importante saber quiénes somos, a quién pertenecemos. Cuando declaramos la verdad de quiénes somos, nos apoyamos en esa fortaleza de Dios. Nos apoyamos en lo que su palabra dice. Aquí dice, yo soy tu Dios. ¿Qué le dijo a Josué? Yo estoy contigo, nunca te desampararé, nunca te voy a dejar. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y eso es lo que nos dice hoy. Usted debe de sentir ese sentido de pertenencia, debe tenerlo, ese sentido en el cual usted pertenece a Dios y no es rechazado. Cuando usted tiene eso, cuando cambiamos las circunstancias adversas a nuestro favor y nuestros miedos los convertimos en seguridad, en valor, el rechazo pasa a segundo término. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero somos hechura suya, le pertenecemos a Él. Y hay muchas causas posibles de ser rechazados, muchas causas para tener esa enfermedad de ser rechazado. Y esa es la enfermedad número 1 en nuestra cultura hoy. ¿Por qué? Pues porque hay una ruptura de la familia y hay muchos que se sienten rechazados. Por eso muchos se inclinan a la homosexualidad, poniendo ese pretexto que fueron rechazados. Y no encuentran el amor, no encuentran a alguien que los ame de su sexo contrario, sino buscan su mismo sexo para poder llenar, según ellos, esos vacíos de rechazo. Y otra causa es el rechazo a un bebé desde que está en el vientre. Las personas no se dan cuenta que ahí, en esa matriz, en ese embrión, hay una pequeña persona muy sensible que quiere ser amada. Un padre que deja a un bebé en los brazos de su madre para no verlo más a ese bebé. Ese rechazo tiene consecuencias más tarde en la vida de esa persona, de ese bebé que va creciendo y se convierte en hombre, en una mujer. Hay muchas consecuencias. Alguien que aborta está rechazando a una vida. Alguien que no se tienta el corazón para matar a un embrión con vida, para asesinar, porque esa es la palabra, asesinar a un ser humano. No sabe qué consecuencias tan graves tiene la que hace esto, el que hace esto o los que hacen esto, porque a veces están de acuerdo. Muchos dicen, yo te llevo a abortar, no te preocupes. Y a veces la mujer dice, sí, no quiero tener este compromiso. Pero déjeme decirle algo, nada se escapa de la justicia de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra de Dios, eso también segará. Y luego se preguntan, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no he podido casarme? ¿Por qué me han rechazado? ¿Por qué no he tenido a la pareja ideal? Busco y busco, pero no he hallado quien me ame realmente. ¿Por qué no he tenido una pareja que me ame? Todos me han rechazado. Eso es parte de las consecuencias. Se les hace fácil abortar. El aborto es algo muy desagradable ante Dios. ¿Recuerda usted el relato de Lázaro cuando murió?
Jesús aparentemente llegó tarde y solo dijo 2 palabras. Y de hecho es el texto más corto de la Biblia. Dice, Jesús lloró. Él no estaba llorando por Lázaro porque él sabía que iba a resucitarlo. Él estaba compartiendo el dolor de Marta y María. Y sabe una cosa acerca del dolor, es bueno compartirlo. El dolor de perder a alguien se tiene que compartir. El dolor de una ruptura, de un matrimonio, se tiene que compartir. El dolor cuando una vida parte de este mundo, se tiene que compartir. Toda una vida de vivir juntos y de repente ya no es requerido, ya no es requerida, el matrimonio se viene abajo y empiezan las consecuencias. ¿Quiénes la pagan? Los hijos. La situación del dolor, del rechazo, tiene ese lado más doloroso cuando un matrimonio sucumbe, cuando un matrimonio termina. Yo doy gracias a Dios porque el próximo 18 de septiembre cumpliremos 27 años y Dios lo permite que lleguemos a este próximo 18 de septiembre. Mi esposa y yo cumplimos 27 años y no ha sido fácil, pero seguimos juntos. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero la balanza está en que las bendiciones de Dios han sido mucho más que las aflicciones. La balanza está mucho más del lado de que hemos recibido muchas cosas de bendición como nuestros hijos y hemos vivido estos casi 27 años tomados de la mano de Dios, porque dice la palabra de Dios que un cordón de 3 cuerdas no se rompe fácilmente. En nuestro hogar, en nuestro matrimonio siempre debe de ser de 3. Amén. El esposo, la esposa y Jesús. Siempre, siempre. Así que yo doy gracias a Dios, si Dios nos lo permite, cumpliremos 27 años. Un 18 de septiembre del 93 nos casamos ahí en la iglesia de Gante, atrás de la Torre Latino, y tenemos recuerdos muy hermosos. El pastor Juan Figueroa nos casó y hubo pues muchas visitas agradables ese día. Y bueno, gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros. Así que necesitamos a veces compartir ese dolor cuando una persona parte, ese dolor cuando algo se quiebra en la familia, lo tenemos que compartir, no podemos quedarnos así. Y para eso estamos, hermano, usted y yo oremos los unos por nosotros. Pero también está el autorrechazo. ¿Cuántas personas se rechazan a sí mismas? No les gusta cómo se ven, no les gusta el color de su cabello, no les gusta el color de sus ojos, si es alta, si es bajita, si es gorda, si es delgada. Y ven a otra persona y quieren ser como esa persona. ¿Y sabe qué? El autorrechazo critica a Dios en su creación, en su hechura. Cuando usted se ve en el espejo y que dice, ay, no me gusto, usted está criticando la obra de Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Así que, pues, usted necesita quererse, usted necesita decirle al Señor, gracias por lo que soy, gracias por lo que soy. Somos hechura suya, amén, amén. Entonces, tenemos que aceptarnos tal y como somos, tenemos que decirle al Señor, gracias por lo que me has dado. Y vamos ahora a ver el remedio. Ya vimos la culpa, la vergüenza, el rechazo, pero vamos a ver el remedio. Vamos a ver el lugar donde podemos ser sanados. ¿Sabe cuál es ese lugar? Todos estaban esperando a que dijera, ¿cuál es ese lugar? Quizás si usted lo dice así, le dice a muchos, oye, yo conozco un lugar donde puede ser sanados. Muchos le van a escribir, muchos le van a poner un comentario en Facebook. Haga la prueba. Conozco un lugar donde puede ser sanado.
Y seguramente usted se va a llenar de mensajes en el WhatsApp, de mensajes en Facebook, de mensajes en Instagram o donde usted tenga su red social. Se va a llenar, ¿sabe por qué? Porque le voy a decir, es el lugar donde usted puede ser sanado. Usted y yo podemos ser sanados. Y ese lugar es la cruz de Jesús. Ese lugar es la cruz del Calvario. Es el lugar donde podemos ser sanados y quitarnos la culpa, la vergüenza, el rechazo. Esa cruz gloriosa donde Jesús derramó su sangre por usted y por mí. Mire lo que dice Mateo 27, 45 y 46. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La gente crucificada podía vivir hasta 12 horas o más. ¿Qué fue lo que mató a Jesús? Fue el rechazo de su Padre. No fue suficiente ser rechazado por su pueblo, sino también rechazado por su Padre. Y después de su grito de agonía, no llegó ninguna respuesta. Así que debido a que Jesús se identifica con nuestro pecado, Dios tuvo que tratar con él como trataría con el pecado. Cerró sus oídos y desvió la mirada. Y Jesús murió de un corazón roto, no por las heridas de la crucifixión. ¿Qué fue lo que lo mató? En una palabra, fue el rechazo. Esa es la herida más terrible que el corazón humano pueda alguna vez experimentar, hermanos. Pero en el versículo 51 nos dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo era la cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solo un hombre podía traspasarla, el sumo sacerdote, solamente una vez al año. Pero cuando Jesús murió en la cruz, esa cortina gruesa fue dividida en dos partes, de arriba a abajo. Eso fue la obra de Dios, en otras palabras. ¿Y qué es lo que nos indica eso? Que por la muerte de Jesús, el favor nuestro, el camino a la presencia de Dios Santo fue abierto. Jesús soportó nuestro rechazo. Amigo que nos estás escuchando por primera vez, Jesús ya pagó en la cruz todo por ti, por mí. Él ya pagó tu culpa. Él ya pagó tu vergüenza. Él ya pagó ese rechazo. ¿Qué tienes que hacer? Entregar tu vida a Jesús. Jesús no murió de la crucifixión, murió por ese rechazo que sintió del Padre cuando quitó su vista de la cruz. Por eso él clamaba, Elí, Elí, Padre, Padre, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? A él le dolía ese rechazo, pero Jesús soportó nuestro rechazo. Efesios 1, 4 y 6 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Nos hizo qué? Aceptos en el amado. Así que Jesús soportó nuestro rechazo para que nosotros pudiéramos tener su aceptación.
Puede usted ver todo lo malo que vino sobre Jesús para que todo lo bueno se nos pueda ofrecer a usted y a mí. Y todo eso fue resuelto por un sacrificio en la cruz, por un sacrificio nos ha hecho perfectos para siempre. Por ese sacrificio en la cruz, usted y yo hemos sido perdonados, hemos sido justificados y hemos sido santificados. Así que vamos a orar en esta noche. Vamos a orar por aquellos que todavía tienen culpa, sienten esa culpa. Y para que reciban lo que Dios ha provisto a través de su muerte en la cruz, a través de la muerte de Jesús, lo que Dios proveyó para usted y para mí fue esa muerte en la cruz para que podamos recibir ese perdón total. Ya Dios quitó la culpa, la vergüenza y ese rechazo en la cruz. Aquellos que han batallado con la vergüenza, ya Dios se exhibió por nosotros, llevando su vergüenza para que en lugar de eso usted pudiera o pueda compartir su gloria. Y para aquellos que han tenido problemas con el rechazo, vamos a orar para que reciban sanidad esta noche, teniendo en nuestra mente que Jesús en la cruz fue rechazado por su Padre. El último y más cruel de todos los rechazos. Él murió entonces de un corazón quebrantado. Él sufrió nuestro rechazo para que nosotros fuéramos aceptados al Padre. Porque en ninguno hay salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. No podemos ir al Padre si no es solamente a través de Jesús. El lugar de la sanidad es la cruz de Cristo. El lugar que yo conozco donde usted puede ser sanado es la cruz de Cristo. Véase como un hijo de Dios que es bienvenido. Usted puede venir al Padre en cualquier momento porque usted viene a través de Jesús y Jesús lo ama. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por ese sacrificio, llevando nuestra culpa, exponiendo, Señor, nuestra vergüenza, Padre, y llevando ese rechazo del Padre en esa cruz del Calvario. Padre, en esta noche yo te pido por todos aquellos, por todos nuestros amigos que por primera vez nos están viendo, todos aquellos que están viendo este video, Padre, que tu Espíritu Santo los toque desde su cabeza hasta sus pies y que ellos sientan tu presencia, Padre Celestial. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por enviarnos a Jesucristo, dándonos vida. Oh, Padre, en esta noche reprendemos todo trauma que está grabado, Señor, en las vidas de aquellos que todavía sienten culpa, que sienten vergüenza, sienten el rechazo. En el nombre de Jesús, quita todo signo, Señor, de culpa. Quita, Señor, de los que nos están viendo, Padre, y de los que están pidiendo con un corazón, Señor, humilde, con un corazón sincero, te están pidiendo, Señor, que los liberes, Padre, de la vergüenza, del rechazo. Quizá tienen traumas en su vida desde pequeños y han así crecido en toda su vida, Padre, pero hoy en esta noche tu palabra ha venido, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Oh, Padre Celestial, tu palabra nos hace libres en esta noche. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Si usted se siente culpable en esta noche, si usted se siente avergonzada, si usted se siente rechazada en el nombre de Jesús, pídale a Dios con todo su corazón: Señor, libérame, porque en esa cruz tú llevaste toda la culpa, toda la vergüenza y todo el rechazo, Padre. Que podamos, Señor, tener una conciencia tranquila, sin culpa. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, aquí está nuestra hermana Gloria García. En el nombre de Jesús, libérala, Señor, de toda culpa. Padre, libérala y hazle saber que tú le amas, Padre, que tu Espíritu Santo la visite en esta hora. Así también a mis hermanos
a nuestros amigos que hoy nos están viendo, Padre, a todos los que están viendo este video, Padre Celestial, dales esa libertad que tu palabra dice, Padre Celestial, a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, esa sangre preciosa tiene poder para perdonar, para salvar, para sanar todo corazón afligido, todo corazón que sienta culpa, que siente vergüenza, todo corazón que ha sido rechazado en su vida. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu, Señor, de culpa, de vergüenza y de rechazo. Gracias, Padre, gracias, porque sabemos que tú nos has oído. Te pertenecemos a ti, Señor. Te pertenecemos así. Somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos, Padre Celestial. Gracias, gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pues, hermanos, yo espero que Dios le haya hablado a su corazón el día de hoy. Y nos vemos mañana. Un día más en el que podemos decir, hay victoria en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y esté atento este mes. Vamos a celebrar nuestro 69 aniversario de la iglesia Belén. Tenemos algunos invitados, así que no se pierda cada día la palabra de Dios que estamos predicando con todo nuestro amor, con todo nuestro esfuerzo, que el Señor nos dé fuerzas cada día para que usted y yo pues leamos su palabra, la escudriñemos, porque es tiempo de que oremos, es tiempo de que nos acerquemos más a Dios. Que Dios le bendiga, que descanse en esta noche y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Primero Dios, que Dios sea con usted.